Buenos días, gente, ¿cómo están? Espero que bien. No sé cómo los estará tratando el frío por allá, pero por acá se vino con todo. Bueno, el objetivo de este video, tal cual les habrá adelantado Marcel en el video anterior, es adentrarnos en la auditoría de lo que es la evaluación impositiva de la Hacienda, que se va a trabajar sobre la base del archivo enviado a Germán, y yo les voy a acercar una propuesta en función al tratamiento normativo que consideramos que es apropiado. Para limitar un poco el alcance, digamos, de este video, tal cual lo vimos en la capacitación anterior, el objetivo de estos videos es adentrarlos a ustedes en el tema de manera resumida y práctica en cada uno de los ítems que son el objeto de la capacitación en sí, para que después cuando hagamos la jornada ya compartida y de manera conjunta, evacuemos las dudas, hagamos los planteos, debatamos sobre cuestiones relativamente controvertidas. Así que el objetivo de este video va a ser un video corto, bien concreto, en los puntos que tienen que ver con la empresa de ustedes, y no nos vamos a adentrar en alternativas o variables que no son de aplicación acá, porque tanto para este tema, como para el ajuste por inflación impositivo, como para el último punto planteado que tiene que ver con los ajustes por diferencia entre contabilidad e impuestos a la hora de analizar ciertos criterios de evaluación, la información es extensísima y obviamente no sería una capacitación a realizar de manera concreta, sino que debería extenderse en el tiempo mucho. Así que acá el tiempo apremia, así que vamos a lo que nos compete. Lo primero que yo planteo acá es una esquematización de la evaluación, de manera tal que permita clarificar el análisis y mitigar ciertos riesgos. Y yo lo divido en 3 pasos, es el método que utilizamos nosotros, y la verdad no, nos viene funcionando. Obviamente queda abierto a propuesta de ustedes. Pero esta esquematización de 3 pasos arranca con una primera instancia, que es que convalidemos el punto de partida. ¿Qué es convalidar el punto de partida? Que el cuadro de existencias con el que vamos a trabajar y toda la evolución preliminar sea convalidado contra la contabilidad. Es decir, que estemos seguros que todas las transacciones que hicieron que mi inicio, más o menos lo que sucedió en el ejercicio, derive en una existencia final, que es la que precisamente vamos a evaluar, tenga su respectivo registro contable. Esto es importante remarcarlo, por más que a veces suene obvio, porque a mayor volumen incluso de empresas, más departamentos son los que intervienen en el proceso de evaluación en este caso, donde los canales de provisión de información son diferentes. Entonces, Germán es quien realiza la evaluación impositiva, pero recibe información o del área contable o del área productiva. Entonces, si estos canales no están aceitados y no se determina y se hace un control de trazabilidad, corremos riesgo de terminar evaluando existencias que después se van a condecir con el balance contable que va a ir a los diferentes organismos. Así que punto 1 de esta esquematización es la determinación de la existencia final y su convalidación. Fundamental. El punto 2, también muy importante, yo lo llamo identificación y la segmentación por categoría, origen y destino. Consiste en tomar este cuadro de existencia final, cada una de las categorías, e identificar el origen y el destino. El origen será propia producción o adquisición, y el destino será venta, vientre o activo fijo. Es importante esta distinción. ¿Por qué? Porque el marco normativo aplicable va a ser diferente en función a que podamos determinar que estamos ante un establecimiento de cría, de invernada o mixto. Al respecto, a través del dictamen 19/81, se estableció que la cría tiene por objeto la obtención de productos y la atención de su posterior desarrollo, y esperando que alcance generalmente un nivel apto para su venta al invernador que lo engorda y lo destine a consumo. En cambio, la existencia del invernador lo hace ya con un sentido comercial. ¿Por qué? Porque
de alguna manera adquiere al productor, engorda y vende. Por lo tanto, si lo quisiéramos resumir, el establecimiento de cría, desde la óptica fiscal con este dictamen, está vinculado a lo que es el desarrollo de la propia producción, mientras que el establecimiento de invernada lo asocia a la compra-venta. Y ahí es donde la ley le aplica dos criterios distintos de evaluación. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 56 del texto ordenado 824/19, que manifiesta que las existencias de establecimientos de cría se evaluarán al costo estimativo por revaluación anual, mientras que las existencias de establecimientos de invernada se van a evaluar al precio plaza, al cierre, menos los gastos de venta. No obstante, dentro del decreto reglamentario sí se establece un concepto mixto y manifiesta que los criadores que se dediquen a la vez a la cría y a la invernada evaluarán la hacienda de propia producción mediante el método fijado para la cría y evaluarán lo vinculado a invernada por el método vinculado a los invernadores. Es decir, esto nos llevaría a tener que identificar en aquellos casos de establecimientos mixtos qué parte de mi existencia está vinculada al establecimiento de cría y qué parte de la existencia está vinculada al establecimiento de invernada, porque nos encontraríamos una misma categoría cuyo origen es propia producción y cuyo destino es venta, que en ese caso se evaluaría por el costo estimativo por revaluación anual. Y esa misma categoría cuyo origen es compra y su destino es venta, que se evaluaría al precio de plaza menos gastos. Este tema no es menor porque la incidencia fiscal es significativa en la medida que no se aborde con la normativa adecuada. Por eso, esto requiere ciertos procedimientos internos para, en los casos en los que los establecimientos son mixtos, poder identificar este origen y este destino. Y este es el punto número 2 de esta esquematización al cual me estoy refiriendo, y me parece que es importante porque nos puede llevar a una evaluación incorrecta en caso de que no lo tengamos bien desarrollado. Y por último, ya nos adentramos en el tercer punto de segmentación, es la evaluación propiamente dicha a la luz del marco normativo. El marco normativo, Germán ya lo tiene que haber visto, obviamente, pero no está de más repetirlo. Podemos encontrarlo en el texto ordenado 824/19, artículos 56 y 57, después en el decreto reglamentario, que es el texto ordenado 862/19, artículos 137 a 144. Y el mencionado dictamen 19/81, donde nos dan algunas normas aclaratorias. Ya adentrándonos en este punto 3 de la segmentación, de la esquematización, nos metemos en la evaluación propiamente dicho. El objetivo acá, como ya les mencioné previamente, es trabajar sobre el archivo de Germán, que Germán ha realizado una esquematización también a su manera, donde lo divide en 4 cuadros. Tenemos un primer cuadro, donde encontramos categorías cuya evaluación se realizó el costo estimativo por revaluación anual. Tenemos un segundo cuadro, donde se encuentran los vientres, o por lo menos vientres evaluados de una manera determinada. Y por último, en cuadros separados, pero que tienen que ver con la misma transacción, si se quiere, son madres adquiridas. En el primero de los casos, la aplicación que realiza Germán, en este caso yo te voy a nominar Germán porque sé que lo hiciste vos, pero no viene el caso. Se realiza aquí la aplicación del artículo 57, inciso A, que determina que la evaluación de la hacienda de propia producción se va a realizar el costo estimativo por revaluación anual, para lo cual determina un procedimiento de determinación de ese valor. ¿Qué implica? Y da una serie de alternativas. La primera alternativa es identificar la categoría más vendida en los últimos 3 meses, debiendo ser esta representativa. ¿Qué implica con representativa? Que
tiene que ser superior al 10% del total de esa categoría vendida en todo el ejercicio. Esta representatividad es discutida, pero la doctrina especializada se inclina porque sea representativa en unidades físicas y no tanto de manera monetaria, teniendo en cuenta los desfasajes que podemos atravesar en un contexto de tanta inestabilidad. En caso de que no tuviésemos ventas que cumplan con estas condiciones, nos dice, bueno, entonces basémonos en la categoría más comprada, y también hace una aclaración de cuál es esta categoría más comprada. ¿A qué se refiere? Se refiere a hembras destinadas a reponer o incrementar el plantel de madre en los últimos meses, es decir, dejaría la norma todo circunscripto a ese tipo de compras. Y si en caso de que no se observe ni una alternativa ni la otra, habría que considerar la categoría más vendida en los últimos 3 meses en el mercado en el que habitualmente se opera. Una vez que identificamos una de estas 3 alternativas, en el caso de ustedes, Germán detecta ventas en esos últimos 3 meses, la categoría más vendida es el capón, es representativa, de alguna forma el cálculo que realiza Germán es sobre la base monetizada, no sobre las unidades físicas. Yo voy a partir del supuesto de que también se cumple la representatividad en términos de unidades físicas, y la norma que nos dice, bueno, una vez determinada esa categoría, determinar el precio promedio y aplicar el 60% de ese precio, que es el cálculo que estamos viendo acá, que realizó Germán, y ese 60% va a ser el precio base sobre el cual se va a calcular de manera relacional en función a los índices que surgen de la ley 23079. Entonces, la categoría seleccionada, que en este caso capón, tiene una evaluación determinada, que es ese 60%, tiene un índice base, y en función a este índice base, por regla de 3 simple, vamos a ir evaluando el resto de las categorías, como lo realizó Germán en este caso, arribando a una evaluación en este cuadro inicial de 144 millones. En el cuadro siguiente, lo realizado obedece a otro concepto incluido en la norma, que es el concepto de vientre o de madre, destinada a la reproducción propiamente dicha, en cuyo caso la ley en el artículo 57C establece que el vientre deberá ser valuado al valor que tenía al inicio la categoría en la cual finaliza. En este caso, correctamente, en el supuesto planteado por Germán, obviamente, lo que hace Germán es determinar precios, pero un precio promedio de diciembre de 2019 para las cachorras, que son estos 15.105 pesos, que está en un anexo provisto por ustedes. Ese precio promedio por la cantidad de animales existentes, y la norma establece que este criterio requerirá que se aplique el coeficiente de inflación, que es 1,3614, arribando a una evaluación final de 16.512.000 pesos. Y por último, tenemos las madres adquiridas. Ustedes fíjense cómo, sin estar esquematizado, responde a lo que mencionaba al principio. Lo que estamos identificando acá es el origen y el destino para ver qué norma aplicar. Después, en mi propuesta, yo trato de ordenar esto para que les transmita un poco más de claridad. En estos últimos 2 cuadros están las madres adquiridas, es decir, el origen es la compra, y el criterio de evaluación utilizado fue el de costo de adquisición, al cual se le calcula una amortización, es decir, se le está dando el tratamiento de activo fijo amortizable. Esto nos da una evaluación impositiva total de 165 millones contra una evaluación contable que surge del RT22 de 339 para las 40.181 cabezas. Es decir, la evaluación impositiva arrojaría un monto inferior de 173 millones. La propuesta que yo les voy a acercar parte de la base de esta esquematización, y en primera instancia lo que se busca es plantear todo en un solo cuadro, donde de manera implícita tiene una división que nos va a marcar los diferentes criterios de evaluación. En primera instancia, y en este primer sector del cuadro,
nosotros proponemos las categorías a evaluarse con costo estimativo por revaluación anual. ¿Y cuáles son las categorías mencionadas? Lechones, cachorros, capones y padrillos, donde en primera instancia le identificamos el origen bajo el supuesto de que todo es propia producción, esto después lo debatiremos en las diferentes jornadas, cuyo destino es ser la venta, el índice de relación es el mismo considerado por Germán, por lo tanto el precio de la evaluación va a ser el mismo, y llegamos a una evaluación de Hacienda con ese criterio de 108 millones. Primer punto. Tenemos el criterio de evaluación y el artículo utilizado para la misma. Acá podemos ver rápidamente en un solo cuadro todo el camino seguido y clarifica mucho a la hora de autocontrolarse o auditar en caso de que lo haya preparado alguien más. Y en segunda instancia, esto también bajo supuestos, pero realizamos la evaluación de las madres barra vientres, donde nosotros consideramos que todo tiene destino vientre. Esto será algo a charlar cuando tengamos la jornada. En cuyo caso vamos a tener dentro de este gran grupo dos subgrupos. Vamos a tener un primer subgrupo, que son las madres o vientres de propia producción, que de acuerdo a lo que veíamos cuando analizábamos lo planteado por Germán, la norma establece que su evaluación se va a dar al costo inicial que tenía la categoría en la cual finaliza. Nosotros estamos diciendo que las madres van a seguir siendo madres y que las cachorras terminan siendo cachorras, pero con destino vientre. Entonces, tal cual se realizó con las cachorras, se propone realizar con las madres, con las cerdas. Es decir, tomar un precio promedio del 2019 y traerlo a esta evaluación. Es decir, yo estaría replicando el precio promedio al cual quedó evaluada esa categoría el año pasado, aplicándole el coeficiente de inflación. Es decir, el criterio de evaluación utilizado acá es el de costo fijo. Y por último, tenemos las madres adquiridas, que las madres adquiridas tienen como origen la compra y como destino el vientre. Y es aquí donde tenemos que establecer también una salvedad, ya que la ley al respecto manifiesta que este tipo de bienes van a recibir el tratamiento de activos fijos no amortizables. Estamos hablando de reproductores hembra, no amortizables en la medida que se trate de rodeo general. Y establece una serie de aclaraciones, principalmente la ley tratada o la ley comentada. ¿Por qué? Porque es controversial el criterio de evaluación, donde en muchos casos se tomó el criterio de costo de adquisición, tal cual lo tiene planteado Germán, pero al respecto se establece que el método de evaluación tiene que ser uno solo, a opción del responsable y conforme al tipo de explotación. Por lo tanto, en este caso, el único criterio de evaluación utilizable es el de costo fijo, es decir, el costo inicial que tenía la categoría en la cual finaliza el bien. Y este concepto implica que estos bienes, estos reproductores hembras, no son amortizables. El único caso en el que podría considerarse la amortización es en el caso de que este reproductor hembra fuese pedigree o puros por cruz, porque caso contrario, la ley en el artículo 58 de este texto ordenado considera a toda la hacienda como mercadería, independientemente de la categoría de la que se trate. Incluso los vientres de propia producción, que estos no van a ser amortizables, pero hace una salvedad respecto a las adquiridas, esa categoría se va a conceptuar como activo fijo no amortizable, salvo
que sea de pedigree o puros por cruza. Esto también lo pueden ver en el artículo 137 del decreto reglamentario. Nosotros estamos operando bajo el supuesto de que no es hacienda de pedigree o puro por cruza. Para poder determinar esto, ahora los animales puros, registrados o puro controlados, son animales cuyos padres son de pedigree y la madre es pura controlada, son reproductores machos o hembras que por sus características raciales han superado ciertos niveles de excelencia zootécnica, ¿no? Dispuesto o fijado por las diferentes asociaciones. Es importante identificar, es decir, el animal tiene que estar registrado en diferentes asociaciones de creadores o instituciones que lleven registros análogos. En ese aspecto tal vez ustedes nos pueden auxiliar un poco para poder determinar la evaluación aplicable en este caso. Nosotros operamos con el supuesto de que se trata de hacienda de rodeo general. Entonces, la ley que me dice, che, toda hacienda es mercadería, no importa la categoría, inclusive los vientres de propia producción, y respecto a los vientres adquiridos, van a ser activos fijos, no amortizables, salvo que sean pedigree o puro por cruza. Por lo tanto, el criterio de evaluación aplicable va a ser el de costo fijo actualizado por inflación. Artículo 57C. Es así que arribamos en el replanteo de la evaluación a una evaluación total de 249.274.350,56. Por lo tanto, acá podemos ver rápidamente una diferencia entre este criterio de evaluación asumido y el criterio planteado por Germán de 83.905.000 más. Será cuestión de debatir esta alternativa cuando tengamos la jornada, porque el cambio principal está dado en considerar a las madres 100% como vientres, y por lo tanto realizar la evaluación de acuerdo al artículo 57C. Es importante recordar entonces la esquematización planteada, el marco normativo, porque en función de la esquematización planteada vamos a tener un cuadro, un punto de partida con origen y destino que me va a permitir a mí tomar el marco normativo adecuado. Puntos importantes a tener en cuenta y son consideraciones que tuvimos en cuenta a la hora de hacer la revisión, es que partimos del supuesto que el 100% de la existencia es de propia producción, salvo lo indicado como adquirido. No tenemos los datos para validar la representatividad en unidades físicas a la hora de determinar el valor base para el costo estimativo por evaluación anual. No tenemos el cuadro con la evolución de la existencia, sino que tomamos como bueno el cuadro provisto por ustedes. No consideramos la opción de evaluar al rodeo general con el procedimiento para vientres, porque la ley que establece si el establecimiento objeto de la evaluación tiene todo el ciclo productivo comprendido en una zona marginal, es decir, no en la zona central ganadera, establecido por la ex Junta Nacional de Carnes en dos resoluciones, la 478 del 62 y la 315 del 68. Ustedes están en La Rioja no está comprendido dentro de la zona central, por lo tanto, la ley que me dice, che, vos podrías usar el criterio de evaluar todo tu rodeo general como vientre. La evaluación de vientre tiene un punto a favor, que en uno de los puntos de las consideraciones que voy a mencionar, porque acá vemos el desfasaje. Si yo evaluara todo como vientre, se supone que estoy tomando el costo original determinado en el inicio de cada categoría. Por lo tanto, ajustado por inflación, obviamente, pero tenemos muchos años donde no se aplicó el ajuste por inflación. Por lo tanto, se supone que ese es un beneficio que yo tendría por estar en zona marginal, porque estaría evaluándolo con el criterio que debería arrojarme el menor importe. Pero, ¿qué particularidad tiene el caso de ustedes? Que en el año 2019 la evasión fiscal estuvo mal realizada, porque se dejó la evaluación contable. Entonces, el punto de partida ya es un punto de partida elevado. Así que,
todo lo que yo tenga que evaluar como vientre va a tomar como punto de partida un monto más alto que el que debería tener. Así que obviamente no vamos a hacer uso de la opción en la propuesta. ¿Por qué? Porque en vez de ser la opción más beneficiosa, pasa a ser la opción más perjudicial, porque yo estaría tomando valores muy elevados, e incluso por encima de lo que surge del costo estimativo por revaluación anual, así que no es conveniente. Y la última consideración es que estamos considerando la categoría madres como vientre al 100%, por eso le estamos dando esa evaluación. Será información a intercambiar en el debate o en la jornada, a partir de la cual podremos proponer algún cambio. Bueno, espero haber sido claro. El objetivo es proveerles a ustedes este cuadro nuevo planteado, por un lado, y por otro lado, proveerles un material teórico resumido que les sirva como guía o como referencia en función a lo que hemos charlado. Bueno, después van a recibir el video del ajuste por inflación impositivo. Nos vemos, que anden bien.